Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 7. Una verdad confiable. Dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Un privilegio poder compartir hoy nuestro devocional del 7 de enero, el primer martes del año. Ahí sí, como decían por ahí, el martes ni te cases ni te embarques, pero sí lee la Biblia y sí haz tu devocional en esta mañana. Bueno, para la lectura, no sé quién me puede ayudar a leer la lectura. No sé si hermanita Carolina, tú me puedas ayudar a leer la lectura hoy, una verdad confiable. Hermanita Carolina, ¿estás ahí? O alguien que tenga Sí, la señor, lectura. perdóname, es que tengo mi computador ahí un poco lento, pero sí, Bueno, permíteme, muchas gracias. Muchas gracias. discúlpame la demora. Mm, Deme un minutico, por favor, a ver si puedo compartir la pantalla, es que no sé qué le pasa a mi computador. Qué pena con Bueno, ustedes. tranquila. Ya esto, ya cuando tengamos todos los libros, entonces yo sé que muchos hermanos van a estar ahí pendientes para leer la lectura del día. Sí, con paciencia. Disculpen hoy. Em, esta lectura es muy interesante y es basada en Juan capítulo 17, verso 17, que es la oración sacerdotal de nuestro amado Señor Jesucristo, que hace una oración un día antes de ir a la cruz. Y esta lectura pues es muy chévere, que tiene que ver con la escritura, con la verdad, con la santidad. Entonces, qué bueno que podamos todos colocar mucha atención a esta lectura. Mis hermanos, voy a leer, pues no puedo compartirles, discúlpenme en pantalla, pero ya voy a leer el devocional, ¿sí? Qué pena con ustedes. Enero 7. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Muy Sí, bien. hermana. Enero 7. Una verdad confiable. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Nuestra cultura posterior a la ilustración racionalista y materialista ha inventado toda clase de soluciones atractivas para las preguntas y dilemas más trascendentales del ser humano. Se nos dice que la ciencia ya dio el golpe mortal a la religión y por tanto cualquier mención de Dios o de la Biblia queda descartada como una superstición de la era anterior. La fe cristiana les parece a muchos un salto al vacío intelectual. Así pues, uno de los retos más grandes de la fe en Cristo es creerle a Dios y satisfacernos con sus respuestas. En nuestro entorno cultural, es bueno hacernos a menudo la pregunta, ¿creo en la Biblia? ¿En verdad estoy preparado para confiar en lo que dice? Tenemos toda clase de razones para confiar en el testimonio de la Escritura. Podemos considerar la innegable integridad de sus manuscritos, su confiable con su confiabilidad histórica hasta en los detalles de sus afirmaciones o incluso la manera en que ha despertado fe en todo tipo de culturas durante más de 2000 años. Sin embargo, existe una razón incluso más fundamental que estos u otros argumentos que pudiéramos pensar. La razón más esencial por la que nos sometemos a la autoridad de la Escritura es porque es una consecuencia necesaria de nuestra sumisión al señorío de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo creía en la Biblia, por tanto, también nosotros debemos hacerlo. Él reconoció la autoridad de la palabra de Dios, por tanto, también nosotros debemos hacerlo. La noche anterior a su muerte, en su oración como sumo sacerdote, oró a su Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
Observa que él no tiene reservas o dudas al respecto. Jesús afirma sencillamente que la palabra de Dios es verdad. Por tanto, la pregunta obligada es, ¿le creo a Jesús? Si así es, entonces creo las palabras que Jesús pronunció. Por ende, acepto lo que él enseñó respecto a las Escrituras. Como consecuencia, acepto la Biblia tal y como él la aceptó. Si has guardado y visto la bondad de Jesucristo, entonces revitaliza tu decisión de disfrutar de la palabra de Dios todos los días. En este mundo confundido y lleno de conflictos, nada afirmará tu vida como la verdad de las Escrituras. Sin duda, algunos intentarán convencerte de que aceptar la Biblia es equivalente a dar un salto al vacío. Sin embargo, la verdad es que cuando lees las Escrituras confiando que son la palabra de Dios y que todas sus palabras son verdad, descubrirás que son lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Salmo 119, 105. Y para meditar, Salmo 12. Listo, mi hermano. Muchísimas gracias, hermanita. Qué pena cogerte así de improviso, pero no, No, no mi tiene. hermano, yo lo tenía ahí preparado, pero es que tengo un inconveniente con el computador. Discúlpeme todos, por favor. No, tranquila, muchas gracias. Bueno, mis amados, un mundo confundido y lleno de conflictos. Es más o menos el tema que el autor de nuestro devocional de esta mañana, Alistair Beth, nos quiere compartir. Entonces, quiero que miremos esa introducción de este devocional y donde podemos ver que estamos viviendo en un mundo marcado por la confusión y los conflictos. El relativismo moral ha llevado a muchas personas a creer que la verdad es subjetiva y la falta de una brújula espiritual clara ha generado desorientación en la sociedad. La cultura actual se esfuerza por desacreditar la autoridad de la palabra de Dios, promoviendo ideologías que están en contradicción directa con los principios bíblicos. Pero en medio de esta confusión, muchos buscan respuestas en lugares equivocados, lo que resulta en más incertidumbre y vacío espiritual. Yo quiero que miremos lo que tiene que ver con el relativismo moral. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a creer que la verdad es subjetiva. Cuando hablamos de relativismo moral es que para unas personas lo que es malo es bueno y para lo que unas personas es bueno es malo. Entonces, ahí es como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, el relativismo moral es que nos lleva a creer en muchas mentiras por verdades. Entonces, a lo que a una persona le parece bueno, a otra le parece malo. Entonces, no hay una verdad absoluta, sino que lo que al hermano a la persona le parece bien, está bien, y si le parece mal, está mal. Entonces podemos dar un ejemplo. Hay personas que dicen que las mentiras, las piadosas no son malas, pero las otras mentiras que no son piadosas sí son malas. Y si uno le dice, no, pero eso está mal, porque mentir es malo, entonces le dice, depende. Entonces, ¿depende de qué? Pues si esa mentira va a ayudar a que se solucione el conflicto, entonces es bueno, pero si no ayuda, es malo. Entonces, cuando nosotros no tenemos verdades absolutas, entonces creemos en verdades subjetivas y eso es lo que en sí habla el relativismo moral y eso es lo que ha llevado a muchas personas a creer que la verdad es subjetiva. Entonces, cuando entendemos que nosotros tenemos un estándar de fe y es la escritura, y ese es lo que nos marca a nosotros qué es bueno y qué es malo, la escritura. De eso vamos a hablar en esta mañana, en este devocional. Hoy vamos a reflexionar sobre un poderoso versículo que se encuentra en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y es Juan 17, 17. ¿Qué dice? Juan 17, 17 nos enseña y nos dice, santifícalos en la verdad, hablando Jesús en su oración sacerdotal. Tu palabra es verdad. Recuerdan que este capítulo 17 es esa oración sacerdotal que hace Jesús y la hace inicialmente, él ora por él mismo. Después ora por los discípulos y después ora por los que han de creer
a la palabra de los discípulos. Quiere decir que Jesús oró por nosotros hace 2000 años y sigue orando por todos aquellos, nuestros nietos, bisnietos, todas las personas que van a llegar al conocimiento de la Escritura, a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Por Él ora. Ahora, en este momento también Jesús ora por nosotros. Así de que cuando nosotros estamos agobiados, estamos pasando situaciones difíciles y todo, podemos ir al Padre y decirle: Señor, ora por mí, intercede por mí. Y usted va a tener la plena seguridad que Jesús está orando por usted, que Jesús está intercediendo por usted, como lo hace el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Entonces, en esa oración que Jesús está haciendo por sus discípulos, donde le pide al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Este pasaje nos invita a considerar la importancia de la palabra de Dios y como realmente el fundamento de nuestra vida cristiana. En un mundo lleno de confusión y relativismo, este versículo nos llama a anclarnos en la verdad, y es una verdad absoluta y transformadora de la Escritura. Y yo quiero que miremos unos puntos que tienen que ver con este pasaje de la Escritura. Ahora, la verdad que santifica. Cuando Jesús pide al Padre que nos santifique en la verdad, está hablando de un proceso de separación del pecado y de consagración a Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra santo y entendemos que santo es apartado para Dios. Entonces, cuando Jesús le pide al Padre que lo santifique en la verdad, está hablando de ese proceso de separación del pecado y de consagración a Dios. La santificación es simplemente un cambio en comportamiento externo. O sea, para que me vean las personas, yo me voy a portar bien en la iglesia, me voy a portar bien cuando esté afuera, pero cuando estoy adentro con mi familia, en mi casa, me comporto de otra manera. No, esos cambios no son los que realmente nos está hablando aquí la Escritura, sino nos está hablando una transformación que ocurre a través de la palabra de Dios, que es la verdad. La Escritura tiene el poder de renovar nuestra mente y guiarnos hacia la voluntad de Dios. Romanos 12:2 del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta es otra versión diferente a la Reina Valera. Entonces, cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios la que nos transforma, nos aparta del pecado, es la palabra de Dios la que realmente cambia nuestra manera, nuestra perspectiva de la vida, cambia nuestro corazón, cambia realmente nuestro comportamiento mundano de pecado y nos lleva a vivir una vida de piedad. Eso es realmente lo que hace esa palabra. Y esa fue la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y aún por nosotros. Nos hace que nos santifiquemos en la verdad que es la palabra de Dios. Ahora, eso es nuestro primer encabezado, la verdad que santifica. Pero también podemos mirar la verdad absoluta de la palabra. En un tiempo donde se cuestiona la existencia de la verdad absoluta, como nos habla el autor de este devocional, Alistair Begg, que nos habla de que no hay verdades absolutas, sino simplemente verdades subjetivas. O sea que al que le parece que así es, así es. Entonces, cuando vemos ideologías, por ejemplo, la ideología de género, que nos lleva a los niños a respetarle su libre desarrollo de la personalidad, que si el niño se quiere colocar una falda, se la puede colocar porque es malo. Entonces, yo le decía a una señora, pero ¿cómo le va a colocar una falda a un niño? ¿No que es un niño? ¿Y yo sé quién le dijo que eso era malo? Eso es malo para usted, pero para mí no es malo, para mí es bueno. Entonces son verdades subjetivas y no son verdades absolutas que realmente dependen de nuestro estándar de fe, que es la palabra de Dios. Entonces, en un tiempo donde se cuestiona la existencia de la verdad absoluta, Jesús declara que la palabra de Dios es la verdad. Esto significa que la Biblia no es solo un libro histórico moral, sino la revelación divina que nos muestra quién es Dios. Es la revelación especial, cuál es su voluntad y cómo podemos vivir para su gloria. Ahora podemos mirar en 2 de Timoteo, capítulo 3,
verso 16 y 17, nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas que lo vemos aquí. Lo primero que es útil es para enseñar. Lo segundo es para corregir. Lo tercero para instruir. Y cuarto, para equipar al creyente para toda buena obra. Mira lo que la escritura nos habla a través de Pablo a su discípulo Timoteo. Es una carta pastoral y donde nos lleva a entender que la escritura es inspirada por Dios, es una inspiración divina, como es la palabra de Dios, la revelación especial, lo que Dios nos dejó es nuestro estándar de fe que nos sirve para eso, para enseñar, para corregir, para instruir y para equipar al creyente para toda buena obra. Es la verdad absoluta de la palabra, es lo que nos marca qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la palabra de Dios. Ahora, miremos también como nuestro tercer encabezado, qué es vivir en la verdad. Cuando hablamos qué es vivir en la verdad, es que es la palabra de Dios, no solo nos santifica, sino que también nos guía en el camino de la verdad. En el devocional, en la lectura, en la finalización de la lectura nos habla del Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como creyentes somos llamados a vivir una vida conforme a la verdad de la Escritura. ¿Qué significa eso? Esto significa permitir que la palabra moldee nuestras decisiones, actitudes y relaciones, rechazando las mentiras del mundo y abrazando la verdad de Dios. Entonces, ¿qué nos lleva a entender eso? Que cuando nosotros ignoramos una verdad, nos hacemos esclavos de una mentira. Cuando nosotros ignoramos las verdades escriturales, las verdades de la escritura, pues nos hacemos esclavos de las mentiras que el mundo nos coloca a diario. Por ejemplo, todas las redes sociales, la mayoría de las redes sociales, las películas, si usted le ve la mayoría de películas de Netflix, todas estas películas nos están mostrando unas mentiras camufladas con verdades. Entonces, en toda película que vemos, tiene que estar metida la ideología de género. Entonces vemos lesbianas, vemos homosexuales y vemos por todo lado y nos los están mostrando para que nosotros lo veamos como algo normal. Y cuando nosotros comenzamos a ver eso normal, cuando vemos en la calle dos hombres besándose, ya los comenzamos a ver algo normal, cuando en mis tiempos eso era terrible. Entonces, a veces nos estamos dejando que el mundo nos sature de tanta información que va en contra de nuestro estándar de fe, entonces nos lo están mostrando como si fueran verdades. Entonces son verdades subjetivas y no verdades absolutas, que es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, como creyentes somos llamados a vivir una vida conforme a la verdad de la Escritura. ¿Ves? No podemos aceptar verdades subjetivas, sino verdades absolutas que solamente dependen de una inspiración divina que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Permitir que la palabra sea la que moldee nuestras decisiones, sea ella la que moldee nuestras actitudes y nuestras relaciones, y rechazando las mentiras del mundo y abrazando la verdad de Dios. Eso es lo que realmente queremos. Ahora, ¿en dónde vamos a encontrar esa respuesta? Pues la respuesta a todas estas inquietudes está en la palabra de Dios. En un contexto donde la verdad es constantemente cuestionada. En ese devocional, el autor Alistair Begg nos menciona eso. Tenemos que creerle a Dios. Él nos habla, créele a Jesús. Si Jesús dice que es la verdad, la palabra de Dios, entonces creámosle que sí es la verdad, sí es la palabra de Dios. En nuestras confesiones de fe, la confesión de Westminster, la confesión de Londres, nos muestra en uno de sus capítulos como la verdad absoluta de Dios, es nuestra estándar de fe, es nuestra norma, es nuestra autoridad, es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto donde la verdad es constantemente cuestionada, la palabra de Dios se presenta como una roca firme e inmutable. O sea, que no cambia, así como Dios en sus atributos, Él es inmutable, Él no cambia.
Nosotros sí, como seres humanos sí cambiamos. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra, pero Dios no. Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces, donde Dios se presenta como una roca firme e inmutable, la Biblia no solo declara la verdad, sino que también ofrece respuestas claras y definitivas a los dilemas del ser humano. Salmos 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es la escritura es nuestra guía segura en un mundo incierto. Es la escritura, es nuestra muestra, es nuestra autoridad suprema. Ahora, quiero que miremos las ventajas de confiar en la palabra de Dios y como dice Elizabeth en el devocional, y creerle a Dios. Vamos a mirar esas ventajas. Una de las primeras ventajas que tenemos con confiar en la palabra de Dios es que hay en nosotros confianza y estabilidad. Confianza y estabilidad. La palabra de Dios es un ancla segura en medio de las tormentas de la vida. Póngame mucha atención. La palabra de Dios es un ancla segura en medio de las tormentas de la vida. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 19, nos lo muestra de la siguiente manera. Dice, hablando de la escritura, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Mire tan hermoso que cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, hacemos que la palabra de Dios sea un ancla segura en medio de las tormentas de la vida. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Ahora, otra de las ventajas de confiar en la palabra de Dios es que tenemos una dirección clara. Tenemos una dirección clara. La escritura nos guía en el camino correcto, siendo lámpara a nuestros pies, como lo habíamos leído anteriormente. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es que cuando confiamos en la palabra de Dios, entonces tenemos una dirección clara. Entonces yo ya no me dejo llevar por las corrientes de este mundo, o lo que diga el mundo, lo que diga, o lo que diga los medios, ¿sí? O lo que nos diga los que no están realmente llevados por la escritura, sino llevados por las corrientes de, como dice la escritura, las corrientes de este mundo, sino que realmente confían en la palabra de Dios, entonces tiene una dirección clara. Ahora, lo tercero que tenemos como un beneficio de confiar en la palabra de Dios es que tenemos paz y seguridad. Al creer en la verdad de la palabra, encontramos paz en un mundo caótico. Ahora, todo el mundo está buscando paz y todo el mundo cree que el gobierno entrante o el gobierno que viene nos va a traer paz. Estamos buscando que venga un Mesías a este mundo otra vez, pero un Mesías diferente que nos traiga paz. Ya Jesús vino y ya nos trajo paz. Él mismo dijo en el capítulo 14 del verso 27 de Juan. Y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El único que nos puede dar paz en este mundo de tinieblas, de oscuridad, es nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino y nos trajo paz. El apóstol Pablo también dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos da Dios. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es Cristo el único que puede traer paz a nuestra alma agobiada y turbada. Vemos que una de las enfermedades de este siglo es el estrés, la ansiedad. Y vemos muchos artistas famosos con problemas de ansiedad y que se quieren suicidar. O sea, aún mucha gente dice, si yo tuviera tanto dinero y tuviera esta casa, una finca, mis problemas se acabarían. Mentira. Aún se le van a acrecentar más los problemas. Aún el mismo dinero
Cuando llega el dinero en abundancia y la gente no lo sabe manejar, pues eso le va a causar es un problema, porque va a estar es pendiente de su dinero, pendiente de las empresas, pendiente de todo. Conozco muchas personas que estaban en la iglesia desempleadas y pidiéndole a Dios, danos un trabajo, Señor, dame un trabajo. Y se oró para que le dieran un trabajo y cuando les dio un trabajo ya no tenían tiempo de venir a la iglesia porque ya les dio tanto trabajo que aún trabajaban hasta los fines de semana, los domingos. Entonces el domingo, que es el día del Señor, no podían ir a la iglesia porque estaban trabajando. Entonces, a veces el trabajo o el dinero agobia tanta nuestra vida que nos roba el tiempo que tenemos para el Señor. Entonces, solamente lo único que puede llenarnos de paz no es el dinero, no es la comodidad, no. Lo único que nos puede llenar de paz en nuestro corazón, en nuestra alma, es nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de la meditación de su eterna palabra. Entonces, cuando podemos confiar en Dios, podemos confiar en su palabra, y eso es lo único que puede traer paz a nuestro corazón. Si hoy hay personas que están viendo este devocional o en el futuro vean este devocional, yo quiero contarles que si todavía no tienen a la palabra de Dios como su estándar de fe, como su máxima autoridad, hoy es el día para que hagan de la palabra de Dios su estándar de fe, su estilo de vida, que sea la palabra de Dios la que gobierne tu corazón, que hoy puedas venir a Cristo y le puedas decir a Cristo, hoy es el día que necesito de ti, que hoy quiero ir a ti en arrepentimiento y quiero creer que tú viniste a este mundo a morir por mis pecados y que acepto el sacrificio expiatorio que hiciste en la cruz, que pagaste el precio que yo no podía pagar. Y si tú haces eso allá solas, en tu intimidad, esta oración, yo quiero decirte que a partir de hoy, entonces tu estándar de fe va a ser la escritura y es ella la que va a gobernar y te va a decir que es malo y que es bueno. Y es el único que te puede dar paz, paz. Entonces, cuando confiamos en la palabra de Dios, entonces uno de los beneficios es que trae paz y seguridad a mi vida. Entonces recuerde, Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. Entonces, esa paz que viene, que personas que se ganaron el premio Nobel de la Paz, pero Colombia sigue peor en conflicto. Entonces, no sé qué paz le dieron, qué paz fue la que trajo. Entonces, esa no es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. La paz que nos da nuestro Señor Jesucristo es una paz que en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, hay en mi corazón confianza, hay paz, hay una dirección clara, hay una confianza y hay una estabilidad, porque lo que me marca a mí es la palabra de Dios y no las situaciones. ¿Ves? Entonces es eso. Ahora, las personas que hoy han rendido su vida a Cristo, yo le quiero decir que sus problemas van a seguir, aún van a abundar sus problemas. Jesús no vino Jesús no vino a traernos esa paz que el mundo da, sino es una paz que va a llenar tu corazón. Que si aún vienen problemas, que si viene la enfermedad, que si viene eso de que pare de sufrir, no, mientras estemos en este mundo vamos a sufrir. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, pero confiar porque ya vencí el mundo. Entonces, cuando venga tu problema, tú ya vas a confiar, Dios va a llenarte de esa paz. Entonces, en medio del desierto, en medio de tus pruebas, en medio de tu necesidad, Dios va a llenar tu corazón de paz que también te va a dar sabiduría para cómo solucionar esos problemas o cómo confiar en que Dios está ahí ayudándote y que está ahí como poderoso gigante. Esa es la paz que viene de confiar en la palabra de Dios. Y como nuestro cuarto punto, en cómo podemos confiar, en las ventajas de confiar en la palabra de Dios, es que hay una transformación. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar corazones y renovar nuestras mentes. Romanos 12:2 ya lo habíamos leído y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la Reina Valera dice, y no os
y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mira tan bonito que nos enseña el apóstol Pablo a través de Romanos. Entonces, hay una transformación y esa transformación es la palabra de Dios que tiene el poder de cambiar nuestros corazones y renovar nuestras mentes. Así de que esa es la paz que Dios nos da. Ahora, quiero que miremos unas aplicaciones prácticas de confiar en la palabra de Dios. Entonces, aplicaciones prácticas. Ahora, de nada sirve yo aprenderme toda la Biblia de memoria, de nada sirve yo ser un excelente teólogo, de nada sirve yo ser un tremendo erudito si yo lo que yo enseño no lo aplico a mi vida, o lo que escucho no lo aplico a mi vida, o lo que estudio no lo aplico a mi vida. Siempre es importante la aplicación. Ahora, tenemos en nuestro medio mucha ortodoxia, pero poca ortopraxis. Vemos excelentes predicadores en este tiempo, pero pocos practican lo que realmente se enseña. Y entonces quiero que podamos ver aplicaciones prácticas. Entonces, una de las aplicaciones prácticas es que tenemos que leer la palabra diariamente. Dedica tiempo a leer y meditar en la escritura, permitiendo que transforme tu mente y tu corazón. Es la escritura la que me transforma, es la que me cambia. Por eso la oración de Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santidad viene cuando yo hago de la palabra de Dios mi estilo de vida, mi autoridad suprema, mi estándar de fe. Eso es, entonces, una de las aplicaciones prácticas es que tengo que dedicar tiempo a leer y meditar en la escritura, permitiendo que sea ella la que transforme mi mente y mi corazón. ¿Listo? Ahora, si tú estás aquí es porque estás ya empezando tu devocional en esta mañana. Entonces ya tienes tu devocional. Ahora, lo que tienes que hacer entonces dedicar ese tiempo ahorita para leer la escritura, empezar. Ahora, si tú nunca has leído la Biblia, es el tiempo de que empieces con los evangelios, por ejemplo, con el Evangelio de Juan, y comiences a leer en el capítulo 1 y vas leyendo versículo a versículo y lo que no entiendes te puedes preguntar a la persona que te invitó a este devocional. Si no estás asistiendo a una iglesia, ese es el tiempo para que le preguntes a la persona que te invitó para que te lleve a la iglesia y comiences a asistir a la iglesia. Ahora, si tú ya eres un creyente, que ya estás, es el tiempo, y si has dejado de leer la escritura, es el tiempo de que vuelvas a coger en este año 2025 y vuelvas a hacer tu devocional. Vemos que en el devocional vemos cómo leer la Biblia en un año, que nuestra hermanita Carolina lo ha colocado en la en el grupo de WhatsApp y ahí están los momentos para hacer nuestro devocional. Leer la palabra diariamente. Ahora, nuestra segunda aplicación es que tenemos que memorizar versículos claves. Guarda la palabra de Dios en tu corazón para resistir el pecado y caminar en obediencia. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Es importante tener la palabra guardada en mi mente para que baje a mi corazón y en los momentos de prueba, en los momentos de desierto, en los momentos de tentaciones, es la palabra de Dios la que viene a mi mente y es la que hace que, que, que mi vida cambie y que en esos momentos es la palabra de Dios la que me va a ayudar a vivir realmente como Dios quiere, hacer su voluntad. Entonces, guarda la palabra de Dios en tu corazón para resistir el pecado y caminar en obediencia. Ahora, lo tercero que podemos mirar con una aplicación práctica es compartir la verdad. En un mundo lleno de engaño, sé un portavoz de la verdad compartiendo el Evangelio con otros. Ahora, compartir el Evangelio no es contar nuestro testimonio. Porque ahora, contar el testimonio, sí, chévere, poder contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero si usted va a compartir el Evangelio no es contar mi testimonio. El Evangelio es poder contar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces podemos empezar el Evangelio mostrándole la ley moral a las personas, mostrándole que nadie es bueno, que, que, que en el principio cuando vemos en Génesis,
el evangelio es mostrarle que estamos pecando, que somos unos pecadores, que nadie es bueno. Y cuando miramos que el primer hombre, o sea, nuestra autoridad federal, que era Adán, pecó. Entonces, a través del pecado de Adán, ¿qué pasó? Que a través del pecado de Adán todos morimos. Por eso dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que nuestro segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces Cristo, a través de la muerte en la cruz, pagó nuestros pecados. Entonces, podemos predicarle el evangelio a las personas, no es contándoles el testimonio, sino contando lo que Cristo hizo en la cruz y que estábamos nosotros muertos a través del pecado de Adán, pero que Cristo nos dio, Dios nos da salvación a través de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que mirar que tenemos que compartirle este evangelio, ¿sí? En un mundo lleno de engaño, y tenemos que ser un portavoz de la verdad compartiendo el evangelio con otros. Eso es. Ahora, si tú eres una persona que te gusta compartir el evangelio, síguelo haciendo. Y si tú no lo has hecho, es el tiempo para que tú le compartas el evangelio a otras personas y las invites a estar este devocional todas las mañanas. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar nuestro cuarto aplicación, que tenemos que orar también por santificación. Así como Jesús oró por nosotros, pidamos al Padre que nos santifique cada día en su verdad. Es importante la oración. Así como leemos la escritura, también es importante la oración. Mira, Jesús nos dejó un gran ejemplo en Juan 17. Él oró primero por él. Después oró por quién? Oró por los discípulos y después oró por los que habían de creer a través de la palabra de los discípulos, a través de la predicación del evangelio. Entonces, como Jesús oró por nosotros, pidamos al Padre también que nos santifique cada día en su verdad. Pidámosle a Dios que nos ayude. Todos los días vienen tentaciones, todos los días vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Entonces es el tiempo de poder pedirle a Dios que nos santifique. Se pueda ir a Dios todos los días en arrepentimiento y le pueda decir a Dios, perdóname, te necesito, hoy más que ayer. Necesito que me santifiques, ayúdame a vivir una vida que te glorifique, una vida que te exalte, una vida que pueda glorificar tu nombre. Ayúdame a vivir una vida y vivir una vida piadosa. Enséñame a ser una persona piadosa, que yo pueda realmente hacer lo que tú quieres que yo haga, hacer tu voluntad. Entonces es importante orar por santificación. Amén. Ahora vamos a mirar que nuestras aplicaciones prácticas rápidamente. Leer la palabra de Dios diariamente. Memorizar versículos claves. Compartir la verdad con otros, compartir el evangelio con otros y orar por santificación, así como Jesús oró por nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, conclusión, ya para terminar, la palabra de Dios es la única verdad absoluta en un mundo lleno de confusión y relativismo. Es la palabra de Dios la única verdad absoluta. ¿Ok? La verdad absoluta. En un mundo lleno de ¿qué? De confusión y relativismo. Ahora, como creyentes, estamos llamados a confiar plenamente en la autoridad de la Escritura y permitir que ella guíe nuestras vidas. Al hacerlo, no solo experimentaremos paz y transformación, sino que también seremos luz en un mundo que desesperadamente necesita conocer la verdad de Dios. Ahora vemos muchos, entre comillas, en las redes sociales, en televisión, que eran predicadores, pero se volvieron coaching ahora. Ahora son motivadores. Entonces te muestran a ti a través del mundo cómo puede haber paz en tu corazón, cómo puedes entrar a otro nivel, cómo puedes ser empoderado.
pero nunca mencionan ni la palabra de Dios. Entonces, todos estos motivadores lo que están llevando a las personas es a todo lo contrario, a confiar en este mundo, a confiar en sí mismos, entonces, y no en la palabra de Dios. Entonces necesitamos que nos prediquen es en el Evangelio, nos muestren que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que sin Cristo estamos bajo la ira de Dios y que necesitamos urgentemente que sea la palabra de Dios, estas verdades absolutas las que gobiernen nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente ahora? Es que necesita experimentar una paz y transformación, sino que necesita también que nosotros seamos luz en un mundo que desesperadamente necesita conocer esa verdad de Dios. Entonces recordemos las palabras de Jesús: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a esta verdad y proclamarla con valentía. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Entonces, mis amados hermanos, que vamos a dejar ahí en nuestro devocional de esta mañana, hoy 7 de enero. Entonces, quiero saber si hay preguntas, hay dudas, si alguien quiere de pronto comentarnos algo o quiere ayudarnos con una oración y poder terminar este devocional. Eh, entonces, quiero saber si hay preguntas, hay dudas, o si quiere ayudar, o si quiere eh, ayudarnos con alguna idea del devocional. Entonces, lo puede hacer. Mi hermano, ¿me escuchas? Señora. Sí, señora. Ok, nada, yo solo quería leer un pedacito de un libro que estoy leyendo estos días y me hacía acordar mucho lo que tú hablabas. Y es sobre, bueno, estoy leyendo el libro de Integridad y Sabiduría, Vivir con Integridad y Sabiduría, y hablaba una parte la semana pasada sobre el estado de la conciencia del hombre. Y tiene que ver mucho con lo que tú dices, ¿no? Que es muy fácil nosotros adaptarnos a lo que el mundo hoy en día dice, y muchas veces nosotros por vergüenza o porque nos sentimos minoría, ¿cierto? Bien sea en el trabajo, en la universidad o bueno, en cualquier otro contexto, cedemos muy fácilmente a nuestras convicciones o como que permitimos que otros no, nos hagan poner en duda la palabra de Dios. Y dice algo así, dice, pero la conciencia necesita de la ley de Dios. Y en la medida en que la sociedad ha ido rechazando esa ley, negando así la existencia de valores absolutos, en esa misma medida la conciencia de los individuos y por tanto de la sociedad se ha debilitado. Entendemos que esto se ha producido en parte porque esa conciencia no fue bien formada e instruida, la adormecimos, la anestesiamos, a veces de manera parcial, y cuando su testimonio comienza a acusarnos, entonces aplicamos anestesia general. Y dice, el apropiado funcionamiento de la conciencia es vital en una sociedad, sobre todo en una sociedad de valores relativos, que ha movido los frenos y mide todo en función del beneficio que puede y no puede obtener. Una sociedad de valores relativos sin conciencia es funesta. Oh, Creo qué bueno. que es eso porque realmente, precisamente lo que trata el devocional es mantener la palabra de Dios, ¿no? O sea, en nuestra vida, meditando en ella. Y precisamente también decía el libro más adelante que nosotros somos el resultado, y como dice la palabra, de lo que nosotros pensamos. Entonces, realmente, si nuestra mente y nuestra conciencia está formada por la palabra de Dios, pues ese será el resultado de nuestras acciones, pensamientos y todo lo que hagamos. Y viceversa, si no, pues iremos totalmente el otro resultado. Solo quería Amén, así comentar eso, es. hermano. Qué bueno, qué buen apunte, qué buen aporte. Muchas gracias. Excelente. Si es que cuando nosotros ignoramos estas verdades nos hacemos esclavos de una mentira. Entonces, ignorar la verdad, que es la palabra de Dios, y entonces nos hacemos esclavos de lo que el mundo nos diga, de los pensamientos de las personas intelectuales, entre comillas, como decía Alistair Beth.
Entonces, qué bueno que todos estos aportes de estos ministerios nos ayudan a nosotros cada día a anclarnos a esa verdad absoluta que es la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanita. ¿Alguna persona también quiere aportarnos algo a este devocional? Hermano, Leonor Conde levantó la mano, por favor, dinos. Buenos días, hermano, a todos, a los pastores presentes. Estoy un poquito afónica. Sí, hermano, pasa, por ejemplo, cuando uno les habla al no creyente, al vecino, bueno, en particular, eh, de la palabra, de que ellos tienen la razón por decir algo, a veces está uno eh, llevándole la palabra y le atercan y le dicen, muéstreme dónde dice eso, muéstremelo porque yo no lo creo. Vamos a la palabra y miren, en este capítulo, en este versículo, está lo que dice que está mal, que usted dice que está bien, pero mire, es Dios que nos lo dice. Es la palabra lo que nos está hablando. Entonces, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Porque suele suceder que pasa mucho cuando uno habla y lleva la palabra a las personas no creyentes, ellos siempre van a tener querer la razón. Ese es mi pequeño aporte. Gracias. Ay, qué bueno, hermanita, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. A veces cuando la palabra de Dios no es nuestro estándar de fe, entonces todo lo que diga el mundo, todo lo que diga esto, gente intelectual, entre comillas, entonces tenemos que creer lo que ellos digan y no lo que nos marca nuestro estándar de fe, que es la palabra de Dios. Qué bueno, por eso es importante memorizar la escritura y memorizar toda la palabra de Dios. Cuando vengan a confrontarnos podemos decirle, mire, aquí está escrito. Jesús siempre cuando hablaba él siempre decía, escrito está, escrito está. Jesús siempre nos llevó a la palabra de Dios cuando venían los fariseos a confrontarlo. Él siempre los cogía a través de la palabra de Dios. Qué bueno, hermanita, muchas gracias. ¿Alguna persona quiere aportarnos algo a este devocional? No, nadie más quiere aportarnos hoy a este devocional. Bueno, listo. Entonces vamos a pedir que alguien nos pueda ayudar hoy con la oración, para que termine este devocional orando, dándole gracias a Dios, dándole realmente gloria a nuestro Rey por permitirnos hoy tener un devocional y poder tener hoy un día hermoso y maravilloso. ¿Quién nos quiere ayudar a orar? A ver, ¿quién? Listo. Hermanita, entonces termina nuestro devocional con la oración. bueno, hermano, dispongámonos para orar. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu misericordia con permitirnos estos tiempos, Padre, porque es para nuestro crecimiento, Señor. Gracias por la palabra expuesta el día de hoy. Confiamos y tenemos claridad de que tu palabra no vuelve vacía, Señor, de que ha permeado nuestros corazones y rogamos, Señor, que realmente esta verdad que hemos visto el día de hoy y la que hemos visto en los demás devocionales, Señor, esté calando en nuestro corazón y no solo eso, sino esté transformando nuestra mente, nuestras acciones, Padre. Rogamos, Señor, que seas tú quien mantenga ese deseo avivado, Señor, por las escrituras, porque sabemos que en nuestra carne, Señor, no lo tenemos realmente. Te agradecemos, Señor, por ayudarnos, Señor, por guiarnos directamente a toda verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos directamente amarte, Señor, servirte con toda integridad, Señor, a pesar de lo que nosotros somos, Señor. Señor, te pedimos el día de hoy que nos ayudes, Señor, en nuestro diario vivir, a hacer luz, Señor, a tener tu palabra realmente como autoridad frente a cualquier persona, a confiar plenamente en la escritura, Señor, que sabemos que es de inspiración divina, Señor, sabemos que es tu palabra y que si tú lo dices,
todo hombre simplemente debe callar, Señor. Aquí no se trata de lo que nosotros queremos para nosotros o lo que creemos bien, sino lo que en tu sabiduría nos has dejado para guiarnos. Padre, que sea nuestra oración este año y nuestro propósito de deleitarnos más en ti, en conocerte más a ti, Señor, en dejar los afanes de este mundo, Padre, y enfocarnos en la verdad, Señor, en lo que tú nos has mandado. Ayúdanos a no ser cristianos de papel, Señor, a ser cristianos genuinos, que vivamos lo que hablamos, Señor, que nuestra vida sea en coherencia a aquel Rey que nos ha salvado, Señor, a quien nos ha comprado con verdadero precio de sangre, Señor. Te agradecemos por estos tiempos, te ruego por las familias y las iglesias aquí representadas, por los hombres también de este devocional, Señor, que seas tú cada día, Señor, formándolos más a tu imagen, dándoles ese liderazgo, Señor, para que realmente se pueda compartir tu palabra y que sean más obreros, Señor. Te ruego también que nos permitas ser mujeres sabias, llevar el Evangelio, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, Padre. Te agradezco por nuestra familia que aún no te conoce, Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser diligentes o que coloques personas, Señor, que puedan predicarles. Pero sobre todo, Señor, enfoquémonos en que nuestra vida sea un evangelio andante, Padre, que seamos esa luz realmente, que queremos que otras personas conozcan del Señor, pero nosotros no vivimos de ese Señor que predicamos y es terrible, Padre. Ayúdanos a que realmente seamos luz y que podamos, Señor, vivir una vida para tu gloria y tu honra, Señor. Te agradecemos y te mostrará el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Mire, terminamos temprano para que usted ahorita medite en las escrituras y tiene todo el tiempo para hacer su devocional. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por estar en este devocional hoy, martes 7 de enero, el primer martes del año. Dios les bendiga y Dios les guarde. No sé, Gracias, hermanita. hermano. Amén, igualmente. La despedida, hermano, de firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Amén. Temor alguno, que Jesús nos ve. Eso, nuestra hermanita Gladys ahí dirigiendo la coral. Bueno, mis Qué bueno. amados hermanos. Gracias, hermano segundo, por la dirección del devocional. Gloria a Dios. A ustedes muchas gracias. Chao, chao. Chao.